juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea alabado. Muy buenos días, hermanos, esperando en el Señor que hayan tenido un buen descanso y que estén siempre con nuevos ánimos para comenzar este día en esa convivencia familiar que seguramente están disfrutando mucho. Nos reunimos también para participar de nuestra Eucaristía, porque en ella también tenemos la fuente de la vida. Pedimos al Señor, hermanos, fortaleza para enfrentar estos días y sobre todo pues también pedimos por los doctores, por las enfermeras, por los cuerpos de seguridad y tantas personas involucradas en las medidas necesarias para que este virus, para que esta pandemia vaya perdiendo fuerza. Que el Señor pues les bendiga y les acompañe siempre. También vamos a tener las intenciones para esta Eucaristía, y es que también queremos darle gracias a Dios y a la Virgen María porque nuestro hermano Jonathan Jacob está cumpliendo 40 años de vida. Ellos nos sintonizan, él nos sintoniza allá en Estados Unidos. Muchas felicidades. Que Dios y la Virgen María siempre le acompañen durante toda su vida. Y luego vamos a pedir por nuestros hermanos que ya se nos han adelantado. Juan Bautista Alfaro, 9 días de fallecido. Juana Francisca Romero, 8 meses. Tranquilino Amaya, 1 año. Dora Estela Gómez, 40 días. Cristian Oreste Lozano, 1 año. Aurora Merlos, 9 días. Eduardo Blanco, 6 meses. Francisco Cruz, 40 días. Juan Ramón Fuentes, 9 años. José Napoleón Díaz, 9 años. Rafael Alberto Luna, 2 años. Joaquín Ventura, 1 año. Vilma Abigail Ventura, 6 meses. Juan Cruz Mejía, 1 año. Y José Melvin Perla, 22 años de fallecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. y con su espíritu. Queridos hermanos, reconocemos en la presencia del Señor que aunque hacemos grandes esfuerzos por seguirle con fidelidad, muchas veces quebrantamos sus mandamientos y abandonamos el camino del amor que Él nos ha marcado. Pero Él nos trata siempre con misericordia. Humildemente le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor,
Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en estos días, en que por tu gracia la hemos experimentado más plenamente, para que libre de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo al etíope: aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó para el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomado del capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Él sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Seguramente, hermanos, todos hemos escuchado una palabra en nuestra iglesia que lamentablemente solo la referimos a los niños y a los adolescentes. Es la palabra catequesis. Y normalmente la catequesis la hemos visto solamente como el tiempo oportuno en el cual los niños, los adolescentes y algunos jóvenes reciben un curso de preparación para recibir un sacramento dentro de la iglesia. Y parece también que la impresión es que una vez recibido el sacramento para el cual se estaba preparando la persona, ya como que todo terminó. Es decir, esa preparación, ese estudio de las verdades de la fe. Pues fíjense, hermanos, que en la iglesia la catequesis es algo más amplio, porque hay que entenderla como una educación progresiva en la fe. Si quieren, ahí disculpen, ¿verdad? Yo todavía estoy en catequesis, aunque usted no lo crea, porque sigo profundizando en las verdades de la fe, leyendo la Biblia, leyendo el Catecismo, leyendo el Concilio Vaticano II, leyendo los escritos del Papa, leyendo los documentos de la Iglesia latinoamericana o leyendo algún libro que hable de teología por ahí. Bueno, de eso, es de lo que se trata. Por lo tanto, usted, hermano, usted, hermana, debe matricularse en esa catequesis. Tal vez no sistemática como viniendo los sábados en tiempos normales para recibir o yendo a la ermita de su comunidad, sino allí en su casa, profundizando en los misterios de la fe. Para mí, hermanos, es muy iluminadora la palabra que hemos escuchado ahora en la primera lectura, de cómo este discípulo llamado Felipe es invitado para que se levante y que se ponga en camino, porque allí va una persona, un eunuco, que va leyendo al profeta Isaías, y aquí viene el detalle, pero no entiende qué es lo que va leyendo. Entonces, hermanos, Felipe le sale al paso y comienza, digámoslo con esta palabra, comienza a darle catequesis, a instruirlo en las verdades de la fe,
y comienza con la pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? No, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Y Felipe entonces lo toma por su cuenta, lo evangeliza, le da catequesis, le explica la verdad acerca de Jesucristo, y todo desemboca, hermanos, en el sacramento. Claro, eso es lo que hacemos nosotros en la iglesia, porque después le dice: ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Y Felipe le dice: no, no hay ninguna dificultad, porque ya te he explicado las verdades de la fe. Y eso, hermanos, es lo que debemos seguir profundizando nosotros en nuestra iglesia. ¿Y sabía usted que hay verdades en la iglesia, como son los sacramentos? Y esto, hermanos, también lo digo con mucho respeto para los hermanos que no profesan la fe nuestra, la fe católica, porque nosotros tenemos dentro de la iglesia lo que llamamos los sacramentos de la nueva alianza. Oiga, el día en el que usted y yo profundicemos en serio, a la luz de la palabra, a la luz del catecismo, a la luz del magisterio de la iglesia, lo que significan los sacramentos de la nueva alianza, cada vez estaríamos más entusiasmados en participar de los sacramentos. Bueno, cuando salgamos de esta cuarentena, ¿verdad? Buscaríamos con mucha sed los sacramentos de la iglesia. Así, por ejemplo, imagínese usted cuando un sacerdote se sienta a ofrecer el sacramento de la reconciliación, o la confesión, como comúnmente se le llama, se pone allí para escuchar al penitente y en el nombre del Señor reconciliar al que ha pecado con Dios y también reconciliarlo con la comunidad, porque por ese sacramento se le perdonan los pecados cometidos después del bautismo. Y eso porque el Señor así le dio la orden a sus discípulos: todo aquel a quien ustedes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Ese es, hermanos, una enseñanza fundamental en el Evangelio de Jesucristo, y que la iglesia pues lo ha depositado en la tradición de Jesús, porque Él así lo quiso, en el ministerio de los presbíteros, que son los únicos pues que tienen esa gracia de poder escuchar a los hermanos en confesión. Pero luego, hermanos, a lo que quiero hacer más referencia, por lo que venimos reflexionando en estos días del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Si todos los días, hermanos, estudiáramos algo, no solamente orarlo, eso es muy importante, pero también a nivel intelectual, si cada día buscáramos información acerca de lo que es, de lo que se contiene, de lo que se da, de lo que se recibe en el sacramento de la Eucaristía. Hermanos, nadie de que haya profundizado sobre la verdad eucarística tendrá el deseo de abandonar la Eucaristía, de abandonar la misa, de alejarse de la comunión. No, pero eso dependerá de la profundización catequética que vayamos teniendo todos los días. Hay un testimonio que creo que también ustedes conocen, de un famoso predicador, ahora es predicador católico. Me llamó mucho la atención ese testimonio de él, porque él era predicador de una iglesia pentecostal, pero luego se convirtió a la iglesia católica, es decir, se hizo católico. Y cuando le preguntan a él cuál fue la razón por la que él dejó de ser un predicador pentecostal de una iglesia protestante y se hace católico, él dice que fue porque se puso a estudiar detenidamente el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde se habla de la Eucaristía. En otras palabras, lo que a él le condujo reconciliarse con la iglesia, volver a la iglesia, al seno de la iglesia, fue la conciencia eucarística. Por eso, hermanos, son hermosas estas palabras que debemos profundizar cada día más. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne,
para que el mundo tenga vida. Imagínese usted que si nos acercamos a la Eucaristía con una conciencia clara de lo que ahí estamos recibiendo, nos estamos garantizando también el no morir para siempre, la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que también profundicemos nosotros en la reflexión, en el estudio, en el conocimiento de los sacramentos en la Iglesia, principalmente el de la Eucaristía. Pidamos al Señor, hermanos, que siempre hayan personas como Felipe, que nos salgan al camino, que nos instruyan en las verdades de la fe. Ahí tenemos al Papa, ahí tenemos a los obispos, ahí tenemos a los sacerdotes, ahí tenemos a muchos hermanos que son muy conocedores de las verdades de la fe y que nos las exponen. Hermanos, profundicemos cada vez más en nuestra catequesis, en las verdades de la fe, para seguir madurando y que después de haber madurado en la fe, al igual que el eunuco, participemos con una fe más viva en los sacramentos de la Iglesia, principalmente, hermanos, en el sacramento de la Eucaristía. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea una ofrenda agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana.
Hosana, Hosana, en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y le dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima, San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fabio Reinaldo, al orden episcopal, a los presbíteros y a los diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Juan Bautista, Juana Francisca, Tranquilino,
Dora Estela, Cristian Oreste, Aurora, Eduardo, Francisco, Juan Ramón, José Napoleón, Rafael Alberto, Joaquín, Vilma Abigail, Juan Cruz, José Melvin, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta no puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí,
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlos pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les esperamos, hermanos, siempre para nuestro momento de espiritualidad a las 7 de la noche. Cada vez se nos van uniendo más hermanos y qué hermoso que esto siga creciendo, porque la oración personal es muy importante, pero también, hermanos, es todavía más maravilloso cuando toda una comunidad, cuando toda una iglesia se pone en la misma sintonía de oración. Así que les esperamos para que juntos mantengamos esa comunión con nuestro Señor a través de la oración. Y siempre pues mañana las mismas celebraciones, a las 8 la Santa Eucaristía y siempre a las 7 de la noche el momento de espiritualidad. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Eucaristía ha concluido. Pueden quedarse en la paz del Señor. Un feliz día para todos, hermanos. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes allí en sus familias. Que el Señor y la Virgen María les bendigan y les acompañen siempre. Amén. Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Llegó Jesús con su gracia, llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar. Llegó Jesús con su gracia, llenó ese vacío de vida eterna. Y ese vacío lo llenó Jesucristo. Y ese vacío lo llenó mi Señor. Y ese vacío lo llenó Jesucristo. Y ese vacío